Hola, buenos días, queridos colegas. Soy el comisario Ernesto Santamaría Andrade. Pertenezco a la Policía de la Provincia de Buenos Aires de la República Argentina. Soy presidente fundador y director internacional de ASCACEP, una organización sin fines de lucro registrada en el Ministerio del Interior de España. A pesar de haber nacido en la República Argentina, hace 20 años que vivo en España y tengo doble nacionalidad. Soy profesor e instructor de la Policía Europea. Bueno, hoy trataré un tema que no muchos lo tratan, que se llama la corrupción policial y el efecto dominó. La corrupción policial es una forma de mal comportamiento por parte del policía. Muchas veces constituye un delito. Es cuando se exceden sus atribuciones, cuando realiza provechos económicos, mal comportamiento, consiste en el soborno, el chantaje, el uso selectivo de la persecución, la investigación irregular y la detención ilegal. Uno de los departamentos más conflictivos era el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, más conocida por las siglas New York PD. Es la mayor fuerza de policía local de Estados Unidos. Se estableció en el año 1845 y tiene como principales responsabilidades el cumplimiento de la ley y la investigación de todos los delitos que se cometan en la ciudad de Nueva York. Fue uno de los primeros departamentos de policía, remontando sus raíces en la primera guardia nocturna holandesa de los 8 hombres, en el año 1625, cuando la ciudad de Nueva York era Nueva Ámsterdam. Para combatir la corrupción en la policía de Nueva York se creó una comisión investigadora, conocida como la Comisión Knapp, en honor al presidente juez Whitman Knapp. Tuvo un panel de 5 miembros y se inició en el año 1970. Toda esta comisión se originó por las denuncias y las revelaciones públicas de corrupción policial hechas por el patrullero Franz Serpico y el sargento David Dock. ¿Se acuerda de Franz Serpico? ¿Quién no vio la película de Franz Serpico, no? O Serpico. Aquí tenemos una foto de Frank ya mayor. La comisión esta, NAP, dividió a los funcionarios corruptos en 2 tipos. Los amantes de la carne, que hacían mal uso de sus poderes de la policía para su beneficio personal, y los herbívoros, que simplemente aceptaban pagos que las casualidades de la labor policial lanzan a manera de corrupción. La clase de actos de corrupción cometidos por agentes de policía se han clasificado de la siguiente manera. Los sobornos. El soborno es todo el dinero que se recibe en forma ilegal por protección, por favores. El robo. El robo lo comete el policía, por ejemplo, en un accidente mortal, y si es el primero en llegar al lugar del hecho y le quita las pertenencias a la víctima, tanto sea efectivo como joyas. Las extorsiones. Extorsiona al delincuente diciéndole que para no perseguir sus delitos criminales deberá entregarle determinada suma de dinero. Y el montaje es la siembra, es un término muy conocido. Me sembró la droga, por ejemplo, me puso la droga. Eso pasa, por ejemplo, hacen un allanamiento y no hay nada y le meten droga y lo culpan de posesión de drogas o estupefacientes. También puede ser para cualquier delito, no solamente de droga.
un arma, lo que sea, cualquier cosa que incrimine a la víctima o no. O sea, ¿por qué decimos víctima? Porque sería una víctima de la policía, porque no sería el delincuente. ¿Ok? Guarda que aquí se pueda que sea delincuente, que no hayan encontrado ninguna prueba y la policía le siembra la prueba. Después está el encubrimiento, que es la ocultación de abusos policiales. Por ejemplo, el muro azul del silencio que existe en Estados Unidos. El muro azul del silencio, también llamado código azul o escudo azul, son términos usados en los Estados Unidos para referirse a la regla no escrita de no hablar en contra de un compañero, encubrir toda clase de mala conducta, incluso brutalidad policial, detención ilegal. ¿Sí? Este código se considera una corrupción policial. Los oficiales que han realizado arrestos discriminatorios, acoso físico o verbal y una aplicación selectiva de la ley pueden ser considerados corruptos. Todo ello está considerado como delito y es la base para la suspensión o el despido inmediato. Eso son las leyes internas de la familia policial. Vamos a tomar un caso como la detención ilegal. La detención ilegal no solo puede ser con dolo, intención, sino que puede ser un exceso de celo profesional. Hay policías que por querer hacer las cosas bien, las hacen mal. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, ellos sospechan y tienen una seguridad en su olfato policial y en algunas evidencias de que un sujeto puede ser un delincuente y haber cometido determinado delito. Resulta que lo confunde o se equivoca. Entonces está deteniendo ilegalmente a alguien que no tiene nada que ver. Porque aquí se da una combinación de exceso de celo profesional y después el exceso de poder de policía. ¿Qué pasa cuando nosotros detenemos ilegalmente a alguien? Queremos ocultar el delito. ¿Y cómo ocultamos el delito? Fabricando pruebas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno se equivoca en una detención sin interés personal o buscando un rédito económico, tiene que darse cuenta de que debe reconocer el error y debe solicitar asistencia y ayuda profesional. Puede hablar con su superior. Todo tiene solución. Pero si tomamos el camino equivocado, que es fabricar una prueba para justificar la detención, estamos cometiendo un segundo delito, más grave que el primero, porque el primero fue por error. Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con conocimiento estamos cometiendo un delito. ¿Cuáles son los problemas cuando nosotros inventamos un delito, le adjudicamos o, como decimos en la jerga policial, lo empapelamos? El problema que existe es que cuando un hecho no ha ocurrido realmente, se cometen muchos errores al momento de declarar. Y no solamente eso, sino que cuando intervienen muchos policías, 3, 4, existen las contradicciones. Entonces, si pasamos a la declaración policial, en la parte de la instrucción, todos van a declarar lo mismo porque ya lo han
arreglado así. Todos los policías van a declarar. Una declaración ya preparada, para no contradecirse. Ahora, ¿qué pasa? El presunto imputado declara, y él va a declarar la realidad. Y a raíz de ahí comienzan a tenerse en cuenta las pruebas. Cuando las pruebas no son reales, le complica la vida al imputado, al presunto imputado o al inculpado. Pero las pruebas que no son reales y son fabricadas tienen su contra. ¿Cuál es una de las contras? ¿Cuáles son las contras importantes? La más importante de todas son las contradicciones. Cuando un hecho no es real, no ocurrió, tenemos que inventar. Y el invento trae errores, y más cuando uno declaró en la instrucción y el juicio fue al otro año, o a los 6 meses, o a los 2 años. Uno no recuerda lo que dijo y comete errores. Por ejemplo, en una oportunidad yo tuve la posibilidad de presenciarlo. Un policía extorsiona a un civil, ¿no?, en la dependencia policial, y le pide una determinada suma de dinero a cambio de dejarlo trabajar tranquilo. Este policía extorsiona y lo amenaza. Y el ciudadano lo que hace es grabarlo con un teléfono. Al grabarlo con un teléfono, queda perpetuo allí la extorsión, la forma de hablar amenazante. Entonces, claro, la situación de este policía se compromete. ¿Pero qué ocurrió? En el momento de pedirle el dinero, había 3 policías más. Uno de los policías se percata de que el teléfono de este ciudadano estaba grabando la declaración. Entonces, ¿qué hace? Le pregunta al visitante si lo estaba grabando. Y el de mayor jerarquía dice que me grabe. Y yo se lo cuento después, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Que está cometiendo un delito. Nunca un policía puede pedir dinero a nadie, si no tiene un respaldo judicial o un respaldo administrativo. Porque, ¿qué pasa si vos le das el dinero? ¿Qué hace con el dinero? No existen explicaciones en el juicio. Entonces, uno de los policías le aconseja al extorsionador policial que lo que tiene que hacer es quitarle el teléfono al visitante y borrar la grabación. Entonces, al resistirse a entregarla y tratar de irse, este policía ordena que lo detenga. Lo detienen y le roban el teléfono. Y lo borran. Fíjense ustedes lo que puede llegar a pasar y cómo se arrastra gente en este delito. Borra la grabación. Y entonces todos declaran un atentado y resistencia a la autoridad por parte del visitante, que era la víctima de la extorsión. A raíz de eso, lo detienen. Es detenido. Eso es una detención ilegal. Pero ¿qué pasa? Mientras que está detenido en un calabozo, le borran la grabación. Cuando recupera la libertad, nadie creía que la policía le había pedido esa suma de dinero. ¿Cómo le va a pedir esa suma de dinero? ¿Qué prueba?
los dichos del visitante o del civil, no. Entonces, este policía embarcó a 10 policías más que declararon que el delincuente era el visitante, mintiendo, inventando, pero el visitante no tenía cómo probarlo. Y eran muchos policías que declaraban igual. Pero eso fue durante la instrucción. Se designó una fecha para un juicio oral que tardaba un año. Resulta que durante todos esos meses se logra recuperar la grabación. Se logra recuperar la grabación. Cuando están en el juicio oral, nadie sabía de la grabación. Entonces, en el juicio oral, a cada policía testigo que había dicho determinada cosa que era mentira, se le habla sobre la grabación existente, se le exhibe y el policía se desdice y dice que no fueron las cosas así. Entonces hubo un efecto dominó. Todo se cayó. Y los delincuentes eran los policías. A raíz de esto, el policía extorsionador perdió su puesto. Pero ¿quién le quita la detención ilegal a la víctima? ¿Quién le quita? Entonces, mi explicación a este hecho y por qué lo traigo aquí en comentario es porque tenemos que tener mucho cuidado como policías. Yo soy policía y he trabajado 30 años en la calle. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Siempre debemos estar del lado de la ley, pero si por exceso de celo profesional cometemos un error, debemos reconocerlo y rectificarlo. ¿Qué te puede pasar? Una sanción, pero estás hablando de que lo otro es un delito. Y siempre que cometes un delito, tenés que cometer otro para tapar el anterior. Ustedes, si se ponen a pensar en algún hecho donde haya detenidos policías, van a ver que es como yo se lo comento. No, primero y principal, no cometer ningún delito. Pero si por exceso de celo profesional en forma involuntaria uno comete un delito, hay que reconocerlo y rectificarlo. El tratar de encubrirlo hace un efecto dominó de delito tras delito, que no se puede levantar el policía nunca de eso. Y lo que podría haber sido subsanado con una sanción, termina siendo en una detención y expulsión del policía. Hay una frase que me dijo un sacerdote. En mi policía tenemos capellán policial, con jerarquía de comisario y todo. Y cada vez que nosotros teníamos enfrentamientos armados o intervinimos en algo que nos producía un gran estrés, teníamos como un retiro espiritual con el sacerdote, que era policía. Ese sacerdote era policía, conocía el tema policial. Y en una de esos retiros donde se hablaban muchas cosas, muy interesantes porque el sacerdote era psicólogo también, dijo un día una frase que me quedó grabada. Dijo, señalándonos nosotros, ustedes están en condiciones de ver una película de su vida acompañado de sus amigos y familiares. Eso es terrible.
explico? Él dice, ¿ustedes serían capaces de ver una película de todo lo que has hecho desde que entraste a la policía hasta el día de hoy, en compañía de tus familiares? Cuando nosotros logremos poder ver esa película es porque estamos siendo buenos policías. Buenos policías. Es una charlita muy breve. Simplemente quería compartir de que siempre tenemos problemas los policías que trabajamos. El que no tiene problemas porque no ha trabajado nunca. El trabajar te trae problemas. Siempre le digo a mis alumnos que cuando ocurre un delito y solucionamos el problema de la víctima, tenemos un nuevo enemigo, que es el autor del delito. Entonces, siempre hay una parte que no podemos dejar conforme. Entonces, debemos tener mucho cuidado en los procedimientos. No mentir nunca, prestar atención. Cuando se escribe, se debe escribir la realidad. La realidad. No omitir nada. La realidad. Porque este delito se llama falsedad ideológica o falsificación de documento público. Cuando escribimos un acta de procedimiento falseada, como hizo esta gente. La gente hizo un acta de procedimiento y después declararon todos, y resulta que cuando llegó el momento y apareció la grabación, ellos habían declarado que no existía esa grabación, que era una mentira de ese hombre, que nunca hubo una grabación, que nunca le pidieron dinero. Es increíble, pero bueno, les envío un gran abrazo, les agradezco que me hayan permitido intervenir y espero que les haya gustado esta breve charla. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias y nos vemos próximamente.